Quali, Quali tonal. Y bueno, pues ya estamos en la clase número 3. Y en esta ocasión vamos a ver cálculo de tamaño de muestra con Sofi Díaz. Sofi Díaz, cuéntame, Sofi, ¿qué es eso del cálculo de tamaño de muestra? ¿Qué te quedó? ¿Por qué crees que sea tan importante? El cálculo de tamaño de muestra es importante para que podamos extrapolar los resultados de nuestra investigación a la población en general. Porque si nada más si no lo calculamos, puede ser muy chiquita o puede ser muy grande. Y si es muy chiquita, no va a ser suficiente como para decir que nuestros resultados son estadísticamente significativos. Y si es muy grande, podemos decir prácticamente que cualquier cosa es real. Entonces tampoco es significativo. Entonces Okay, hay que hacer el cálculo. entonces tengo que calcular cuál va a ser mi muestra. Fíjate que platicábamos hace ratito con David, y David, me parece ser que tienes una confusión entre población y muestra. Entonces, ahorita que Sofi platicaba, quedaba muy claro cuál es la muestra y cuál es la población. ¿Tú qué entiendes con esto, David? Pues finalmente, como comentó Sofi, o sea, tenemos la población y debemos de tener un tamaño de muestra suficiente para ver que nuestros resultados realmente reflejen lo que estamos mostrando, ¿no? Que sea, como dijo Sofi, estadísticamente significativo. Bueno, entonces tengo que agarrar de mi población, tengo que agarrar una muestra representativa y que sea suficiente, ¿sí? ¿A ti qué te quedó, José Antonio, del cálculo de tamaño de muestra? ¿Por qué sería importante hacer este cálculo? Sofi decía, para no tener muchos o para no tener poquitos. ¿Cuál sería tu punto de vista, José Antonio? Precisamente para tener el impacto que se desea en el artículo o en la presentación o en la investigación, y que esto pueda ser replicable en otra población. Bueno, en otra población con las mismas características. Claro, para que esto que yo estoy obteniendo sea representativo para una población. Bien. Víctor, ¿a ti qué te quedó? De lo que leíste. Sobre el cálculo de tamaño. Nada, se calcula la muestra para tener el número mínimo de pacientes necesarios para poder resolver la pregunta de investigación. ¿Cuántos pacientes necesito para poder hacer mi trabajo? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Cuánto es lo menos que debo de tener? Porque si tengo más, igual voy a gastar recursos. Claro, ¿y qué pasaría si en el cálculo de tamaño de muestra me doy cuenta que requiero muchos pacientes? ¿Tú qué piensas? O sea, ¿esto es malo? ¿Es malo saber dónde estás parado? ¿Tú qué piensas, Caro? Si requiero mucho, lo que me haría pensar es que no, es porque no va a haber muchísima diferencia Ok. entre los dos grupos. Entonces, por eso requiero más muestra para encontrar una diferencia. Oye, Caro, ¿y qué pasaría si ahorita te das cuenta que tu cálculo de tamaño de muestra es muy grande? O sea, ¿tú qué harías? A, cierras los ojos y dices, no importa. Va, con los que tengo lo hago. B, cambio de pregunta de investigación y voy a buscar algo que sea más atractivo. C, puedo manipular los datos y decir, éjele, pues lo que pasa es que en algún lugar le salió con más muestra y otra con menos muestra, ¿sí? ¿Cuál harías? ¿Qué harías? Pues puedes seguir tu proyecto si Ok. crees que vas a tener todos esos pacientes, pues yo creo que es válido, o sea, si lo quieres hacer. Sí. Pero si no, pues también se vale cambiar de proyecto, si en dado caso son muchísimos pacientes los que te pide el cálculo de muestra. Ok, Caro, tú dices síguele, no importa, aunque te digan no te cases, tú dices sí. No, o sea, lo que yo veo es que si te piden muchos, pero por ejemplo, o sea, también es algo que es fácil de encontrar, o sea, me refiero que el número de pacientes los vas a tener porque o sea, están disponibles, pues pudieras hacerlo. Pero si en dado caso, o sea, si son muchísimos y tú sabes que no los vas a conseguir, pues mejor cambia de pregunta. Esto lo que habla es de la factibilidad del estudio. Entonces, cuando se hace una evaluación de factibilidad del estudio, Marta, entonces lo que hacen es que te piden tu cálculo de tamaño de muestra para ver qué tan factible y qué tan sensata es la pregunta que tienes. Es decir, si estás buscando una diferencia mínima chiquitita, de repente podría ser no tan útil. ¿Tú qué piensas de esto de la factibilidad con relación al cálculo de tamaño de muestra? No, pues pienso que es adecuado porque también si no lo vas a lograr,
ni con tiempo, ni recursos, ni pacientes. Entonces, ¿para qué empezarlo? Mejor buscar algún otro tipo de pregunta de investigación. Y también yo creo que es muy válido como darte cuenta que tal vez no, o sea, no estás en un hospital, por ejemplo, aquí en el ABC, tal vez sea imposible conseguir 360 pacientes, ¿no? Pero en el Claro. IMSS igual y los tienen en un mes, o sea, tienes que ver como también por dónde estás y todo. Perfecto, sí, eso habla muchísimo de la factibilidad, Ricardo. Oye, Ricardo, y ya entrando en tema, ¿cuántas fórmulas conoces tú? ¿Cuántas fórmulas? ¿Cuáles serían las básicas que podrías decirnos ahorita que te acuerdas? Son la de comparación de medias, Ok, de la dos medias. Ajá. comparación de proporciones Dos proporciones, bien. y la que es para proporciones o medias, o sea que no es comparación, sino es el cálculo de proporción o de media en una población. Ok, esas serían como que las súper básicas. Y después de ahí hay un libro entero de cálculo de tamaño de muestra, Ana. ¿Y cuál fue lo que tú crees que podría ser, Ana, tu primer, tu primer mensaje? O sea, ¿qué es lo primero que darías, que dirías, tomen en cuenta, estimados residentes amigos, para hacer su cálculo de tamaño de muestra? Pues creo que lo más importante es la factibilidad del trabajo. Y en eso depende, digo, está bien plantear la pregunta de investigación, em, pero pues sí tenemos que tener un cálculo del tamaño de muestra suficiente para que esto pueda ser factible y por eso tenemos que aprender a hacer esto que la verdad sí cuesta un poquito de trabajo porque siempre como que esta parte alguien más nos apoya, ¿no? Entonces ahorita ya hacerla nosotros sí ha sido un poquito más complejo. Ok, No sé sí si es contesté complejo, la ¿no? pregunta. No, sí, no creo yo que sea fácil. Y entonces, ¿qué te parece esta diapositiva, Anita, para hacer la diferencia entre el universo de trabajo, la población a la cual voy dirigido y la muestra? ¿Tú qué piensas? ¿Te gusta esta diapo o no? Está padrísima. Em, sí, está bonita, pero no la entiendo porque no sé Ok, qué universo es lo que serían quiere. todos los individuos con la misma característica. Ujú. Población podría ser como que la población de México, de Tenochtitlan. Y la muestra es cuántos pacientes necesito yo de esa muestra. ¿Queda clarísimo esto, Claro. David? Sobre todo tú que ahorita estabas hablando sobre población, cálculo de tamaño de muestra y todo este rollo. O sea, empieza allí un asunto medio dificilín de llevar a cabo. ¿Tú qué piensas, David? Bueno, viendo el esquema, Sí. por lo que estoy viendo, el universo, más o menos conté rápido, son 60 personas las que están ahí en el universo. Ajá. Y la población de interés a estudiar, por lo que entiendo, son 20 personas. Y el tamaño de muestra que tomó de esas 20 son 10. Pero yo no sé si esas 10 que tomó como muestra son realmente representativas. Es lo que, pues sí, se toma un tamaño de muestra de esa población, pero yo no sé en qué momento realmente va a ser representativa. Ok, No sé cómo traspolar esos datos. sí, Marta. O sea, yo creo que estaría como más sencillo como un ejemplo como mi proyecto de investigación, tal vez se pueda entender un poquito mejor, en donde mi universo son todos los pacientes postoperados de columna cervical de México. Pasa, Mi, pasa. mi población son los de postoperados de columna cervical del ABC y mi muestra únicamente van a ser a través del cálculo de muestra para un ensayo clínico aleatorizado es solo los que voy a aplicarles el protocolo de investigación que estoy creando. Y ya va a ser, mitad de esos van a ser, bueno, mitad van a ser biofeedback y mitad van a ser terapia física convencional. Buenísimo, Marta, buenísimo. Entonces, lo que queremos decir es todos los del mundo, porque el conocimiento que queremos surgir aquí lo queremos publicar y queremos que le sirva para todo el mundo. Entonces, los operados de columna
del planeta, ¿sí? A ellos va dirigida nuestra información, ¿sí? La población puede ser que sea la población de los mexicas y la muestra la vas a obtener del hospital del ABC. ¿Sí, David? Este es el esquema, no quiere decir las proporciones, sino es solamente el esquema. ¿Podrías decir cuál es tu universo, tu población y tu muestra, David? Bueno, en mi universo serían los recién nacidos pretérmino. La población, pues pondré el mismo ejemplo que Marta. En México, los recién nacidos pretérmino. Bravo. Bravo. Y la muestra sería en el ABC, los que nacen pretérmino en el ABC. Bravo. Y entonces, si estamos hablando de factibilidad, estimada Sofi, ¿en qué me tendría que fijar? Si vamos a tener la disponibilidad para alcanzar el número. O sea, si hay suficientes recién nacidos en el ABC como para que David lleve a cabo su proyecto. Claro. Entonces, lo que me tengo que fijar es si puedo hacerlo en el ABC, ¿no? Por ahí decíamos hace ratito, Ana decía, bueno, si igual y en el ABC no es posible y tengo que buscar otro lugar como el IMSS, ¿no? Porque tiene muchos más pacientes, ¿sí? Pero lo único que hace este esquema es ponernos en la población, en el universo y en la muestra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, David? Para que no confundas tú los términos de mi población, sino mi muestra. O sea, cambiar al término específico de población y de muestra. ¿Va? ¿Sí, David? Sí. Adelante. Sí, me queda claro el esquema. Digo, seguramente lo vamos a ver en un momento más, pero ¿cuánto es lo que yo voy a tomar de muestra de mi población? O sea, ¿de qué manera voy a tomar esa muestra? Ok, entonces ahorita lo seguimos, ahorita seguimos adelante. ¿Sí? Bien. Y entonces, estos son los fundamentos. Esto es el primero, el para qué. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el para qué de hacer un cálculo de tamaño de muestra? José Antonio, ¿qué opinas de este hermosísimo texto? Increíble texto, la verdad es que estuvo muy padre, faltó ponerle un esquema como el que pusieron de universo, muestra y población, la verdad, pero es que el doctor Talavera es aburridísimo y no le gustan los muñequitos, entonces, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de este escrito? Muy, muy bien detallado y específico en el sentido de que te dice muy bien que punto extra. puede ser un al azar. Tienes un punto extra, José Antonio, bien. Ok, pero cuéntanos. A lo que me refiero que está es específico y no nos dice obviamente que Si quieres, lee este apartado y ahorita comentamos sobre esta parte. la diferencia, bueno, para demostrar que la diferencia observada entre las mediciones realizadas antes y después de una maniobra o entre dos maniobras en el estado subsecuente es real y no se debe a efectos al azar. Esa es la razón por la cual hacemos un cálculo de tamaño de muestra, ¿no? O sea, cuando decimos, ¿por qué tengo que hacer un cálculo de tamaño de muestra? Pueden ser por dos razones. Una, porque no quiero salir con la batea de babas de decir, oh, no hubo diferencias, no encontré diferencias, pero yo creo que sí las hay. Ajá, o sea, no hubieron diferencias, pero yo creo que sí las hay, ¿sí? Y la otra, Vic, ¿qué otra cosa te dice este escrito? ¿Qué otra cosa te dicen estas partes, esta parte? Sobre todo para tu estudio, ¿no, Vito? Este texto que me dice aparte. ¿A ti qué te dice este texto para tu estudio? Pues sí, que el tamaño de mi muestra va a ser suficiente para que no confunda yo el efecto con algo que no tiene que ver. O sea, que no hay algo que... ¿Cuál podría ser tu hipótesis nula, por ejemplo, de tu estudio, Vito? Pues mi hipótesis nula sería que ambos procedimientos son iguales, Okay. o que no hay diferencia entre los procedimientos. Esa le llamaremos la hipótesis cero. El procedimiento A es exactamente igual al procedimiento B. ¿Y qué pasaría si el procedimiento A y el procedimiento B son iguales para tu conocimiento, para tu estudio? ¿Qué pasaría? Significaría que mi hipótesis alta es incorrecta.
Mi hipótesis alterna es que la cirugía laparoscópica es mejor para recuperarse que la cirugía abierta. Entonces que los procedimientos son equivalentes, que no hay diferencia. Bien, bien. Entonces, el procedimiento A es distinto al procedimiento B. Este es lo que nosotros buscamos, ¿no? Yo creo que lo que todos buscamos es esto. El buscar como el famosísimo valor de P. ¿De cuánto sería el valor de P aquí, Caro? En la hipótesis alterna. En que si hay diferencia, pues tendría que ser menor a 0.05, ¿Ok? ¿Y entonces qué significa este valor de P? que no se debe al azar el resultado. Es la probabilidad de que se deba al azar. ¿De cuánto a cuánto va esta probabilidad de que se deba al azar? Claro. Tendría que ser, pues, menor del... ¿Cuánto a cuánto? ¿Cuáles serían los valores del azar? O sea, los valores del azar, o sea, pues, dependiendo de cómo te salga la P, ¿no? No. En el mundo de todo. Ah, pues, 50-50. 50-50, no. En los valores. O sea, del 0 al 100, pues, o sea, no los hay... valores del valor de P van de 0. ¿Sí? Los valores del valor de P van de probabilidad de que se deba al azar. Van de 0, Caro. O sea, ¿qué significaría 0? Pues, o sea, si lo haces más, puede ser desde 0 hasta el 100, o sea... Hasta 1. El valor máximo es 1. ¿Sí? El valor máximo de P es 1. ¿Se entiende? Dave, este valor de P que tenemos aquí puede ser que vaya desde 0, que se deba al azar, hasta 1. Lo podemos traducir en porcentaje. Lo podemos hacer, digamos que 1 sería un 100% de que se deba al azar. Y aquí tendríamos un valor de 0.05% de que se deba al azar. ¿Sí? Ese sería un valor de P. Pero regresemos al caso de Víctor. Regresemos al caso de Víctor, David. ¿Qué pasaría si el procedimiento A es igual al B? ¿Sería bueno o malo? ¿Es bueno o malo? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu...? Pues que no habría una diferencia significativa, dado que lo que quiere demostrar es que un procedimiento, pues justamente eso, ¿no? Que sea mejor que el otro. Ok, pero a lo que voy es que a veces el hecho de que no haya diferencias no es tan malo, ¿no? El hecho de que no haya una diferencia entre uno y otro, a veces no es tan malo, estimada Marta, ¿no? O sea, porque dices, miren, es igual hacerle la laparoscópica que hacerla abierta, solo que, fíjense muy bien que la laparoscópica cuesta más barato, le da menos eventos adversos, duele menos, se va más rápido a casa. ¿Se entiende esto, Marta? ¿Cómo a veces el hecho de que sean iguales no es tan malo? ¿Qué opinas tú al respecto? Yo digo que aunque no es lo que queríamos de resultados de forma inicial, yo digo que no está tan mal porque, por ejemplo, lo pienso como traspolado a otros lugares donde tal vez ni siquiera tengan un laparoscopio y la única opción sea la cirugía abierta y que le puedan dar la misma oportunidad a un paciente en el ABC de tener un procedimiento exitoso, ¿no? A pesar de que no tienen el aparato. Ok, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, eso, o sea, el hecho de que salga una diferencia de cero, o sea, que es la hipótesis nula, no significa que sea malo. Porque esto diría, da igual hacérselo, haz lo que tú decidas, haz lo que tú creas, haz lo que a ti te guste más, ¿no? Incluso el paciente tendría la opción de decidir, ¿no? ¿No? ¿Cuál es mi mejor punto sobre una u otra? Sin embargo, cuando estoy haciendo una hipótesis, no juego a perder,
casi siempre juego a que la hipótesis alterna sea la buena, a que la hipótesis alterna sea la que yo estoy buscando. Entonces, en este aspecto, no pensemos como la hipótesis nula, como este reintegro en la lotería, sino que tenemos que pensar cuál es la diferencia. Voy a pensar de nuevo en este estudio, Víctor. Vic, en este estudio, podríamos decir que la eficacia del procedimiento es igual uno que otro. Sin embargo, puede ser que la hipótesis vaya dirigido al tiempo de estancia hospitalaria, vaya dirigido a qué otra cosa podría ser. O sea, mejorías en otras cosas que no sean la eficacia, es decir, se lo quito igual abierto que cerrado. Pero podría ser que vaya a otra cosa, por ejemplo, menos tiempo de estancia hospitalaria. No sé, Vic, ¿alguna otra cosa que se te ocurra a ti? Sí, bueno, ahí pues obviamente puede medirse lo que el investigador considere. Yo lo que estoy haciendo es, lo que quiero medir es el día de cirugía al día del alta, pero podría ser el de la cirugía al inicio de la vía oral o de la cirugía que se reintegra al trabajo o, bueno, pues cualquier medición que quiera hacer el investigador. Muy bien. Entonces digamos que tengo 5 mediciones. Tengo 5 mediciones de distinta magnitud. Ricardo, ¿cuál escogerías y por qué? Tengo 5 diferentes opciones, ¿no? Vic, ¿no las puedes repetir otra vez? Pues sería cirugía al inicio de la vía oral, cirugía al alta, cirugía que se reintegre a sus actividades cotidianas. Bueno, eso en cuanto a recuperación. Y otra podría ser quizá eficacia oncológica, una contra la otra. Ajá. Y la otra que de hecho también voy a medir sería estadio oncológico entre ambas cirugías. Ricardo, entonces tenemos estas 5. ¿Cuál escogerías tú para que fuera tu cálculo de tamaño de muestra? Para demostrar que la diferencia observada entre las mediciones antes y después de la maniobra, entre 2 maniobras, fuera real y no se debe a efectos del azar. ¿Cuál escogerías y por qué? Pues yo escogería, de esas 5, no sé en la literatura cuáles son las que han demostrado mayor diferencia. Y escogería la que muestre mayor diferencia porque eso me daría una muestra más pequeña. Y sería más fácil, sería más factible hacer el estudio. Ok. Entonces, uno se podría escoger buscando cuál es la mayor diferencia. ¿No? Esa es una buena opción. Ana, ¿tú qué harías? ¿Cuál escogerías? ¿Cuáles son las opciones? Vic, ¿cuáles son las opciones? Las primeras 3 son de la recuperación, de cirugía a inicio de la vía oral, cirugía al alta y cirugía a que se reintegra sus actividades. Y las otras 2 son de estadio oncológico. La primera sería estadio oncológico por estadificación, TNM, y la otra por eficacia oncológica, que son márgenes y cosecha de ganglios linfáticos. ¿Cuál escogerías, Ana? La última, pero... Mayor diferencia para tener menos pacientes. ¿Tú qué dices? No, más bien, no se trata de eso. Se trata de que respondas tu pregunta de investigación. Entonces yo elegiría, pues, obviamente la que a mí más me convenga o me guste o... ¿La que convenga? Okay. Bueno, no que convenga, sino, bueno, la que más me gusta y esa es la que yo quiero responder. La que más me gusta. Aquí, ¿a ti cuál te gusta? La que tiene obviamente desenlace oncológico es la que se me hace más interesante y ya pues supongo que voy a necesitar varios pacientes y no sé si eso sea factible, pero no sé si ese es el tema que se está preguntando. Sí, el tema que se está preguntando es que el cálculo de tamaño de muestra va para el objetivo principal. Entonces, siempre tenemos un objetivo principal que tú dices que es la que más te gusta o la que tuviera una mayor aplicación clínica, ¿no? Sí, esa. Entonces, el cálculo de tamaño de muestra va para responder el objetivo principal y todas las otras que podrían ser variables subrogadas, esas son exploratorias.
Son objetivos secundarios, claro. Son ok. objetivos secundarios, claro. Entonces, el cálculo de tamaño de muestra va para el objetivo primario. o Ah, ya primario. entendí, sí. Ujú. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, David. Y justo era lo que iba a comentar, como quiere comparar una cirugía con otra, y bueno, ya nos comentó Víctor todas las posibilidades. A lo mejor, bueno, y aquí yo elegiría eficacia oncológica Ok. para determinar justamente como entre una maniobra y la otra. Ana. A nosotros en Onco nos pasa mucho, mucho esto y Caro no me dejará mentir, que tenemos como estudios en onco, bueno, seguro en todas las áreas, ¿no? Pero pues nosotros lo vemos mucho, que el objetivo primario no sale estadísticamente significativo, pero los objetivos secundarios sí. Entonces uno se pregunta o se cuestiona si es válido pues hacer cosas en tu práctica clínica en base al objetivo secundario si el estudio está diseñado para responder la pregunta principal, la pregunta del desenlace primario y pues muchas veces pues o sea, pues no hay poder para basarte en los objetivos secundarios si el principal no se cumplió. Sí, si el estudio está diseñado para el primario, cuando uno lee los secundarios solo son exploratorios, solo son para decir qué es lo que puede pasar. Sin embargo, si sale estadísticamente significativo, eso sería muy difícil que se revierta, ¿no? Ricardo. Pienso que de lo que acaba de decir Ana, sí, o sea, tú como investigador yo creo que podrías incluso, si tus objetivos secundarios sí salieron con significancia estadística y haces un cálculo de la población para ese objetivo secundario que salió con significancia estadística y ves que la muestra que tienes es suficiente para ese objetivo, pues se cumple perfectamente, ¿no? O sea, a menos que la muestra sea verdaderamente insuficiente para esa supuesta significancia estadística, pero si sí lo es, para ese que salió positivo es completamente válido, yo creo. Sí, yo también creo que, o sea, si sale significativo y alcanzó la muestra, Ajá, entonces exacto. fue un hallazgo. El caso claro es, por ejemplo, el sildenafil, que se lo daban para tratamiento de hipertensión pulmonar, pero el evento adverso era tan fuerte, que a partir de ahí se pueden hacer otras conclusiones. Pero a lo que voy, Ana, te doy la palabra, a lo que voy es que cuando estamos diseñando el estudio, no debería de calcular para objetivos secundarios, sino debería de calcular para objetivos primarios. Sí, Anita. Exacto. Entonces, esa es como una duda que yo, la verdad, he tenido muchas veces. Cuando los investigadores hicieron el diseño del estudio, el objetivo primario fue negativo para el desenlace, pero los objetivos secundarios para los cuales no se hizo el cálculo de la muestra, porque se hizo para el objetivo primario, los secundarios sí salieron positivos. Entonces, a mí ahí a veces me cuesta trabajo tomar en cuenta esos objetivos secundarios cuando el objetivo primario es negativo. Y no sé si es por ignorancia o porque no se deben de tomar en cuenta o si se deben de tomar en cuenta. Sí, yo creo que como Ricardo, que si el objetivo secundario sale significativo, entonces lo puedo tomar en cuenta. Te voy a enseñar un estudio. Déjame enseñarte un estudio, a ver si esto queda un poquitito más claro. A ver, déjame enseñarte este estudio. Ajá. Aquí estoy, espérame. Ay, Diosito santo, no sé por qué no lo puedo ver. Espérame un segundo. Ahí te va. Ahora sí. Tengo este estudio. Estado basal. A ver si alguien me ayuda. A ver si alguien me ayuda con este estado basal, maniobra y desenlace. Sofi, ¿cuál sería el estado basal de este estudio? Es una revisión sistemática de la literatura. Supongo, por lo tácito en el título, que van a ser mujeres a las que se les hace screening
y el desenlace va a ser Espera. cáncer de mama. ¿Qué mujeres serían? ¿Con cáncer o sin cáncer? No, sin cáncer. Mujeres sanas. Bueno, más bien mujeres. Mujeres Mujeres sanas, adultas. sí, que pueden tener cáncer, ¿cierto? Podrían. Podrían o no, ¿no? ¿Cuál sería el desenlace? Digo, la maniobra, estimado José Antonio. ¿Cuál sería la maniobra? ¿Cuál sería aquí la maniobra, José Antonio? ¿Cuál sería la maniobra, Vic? La mastografía. Ok, la mastografía. ¿Cómo la mastografía? ¿Y cuáles serían los grupos de control? Y se buscarían dos tipos de desenlace, que tengan o no tengan cáncer. Que tengan, o sea, tú haces para detectar cáncer. ¿Tú crees que esto sea para la detección de cáncer o sea para la prevención de muerte? Pregúntamelo a un oncólogo. Caro, ¿para qué le detectas cáncer? ¿Para disminuir la muerte o para detectar cáncer? Teóricamente es para reducción de mortalidad, o sea, para eso son las pruebas de tamizaje. Para reducir la mortalidad en el entendido de que si las atiendo adecuadamente, voy a reducir la cantidad de muertos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Desenlace sería muerte. ¿Cuál sería la maniobra, estimada Caro? La mastografía, ¿Y contra qué la contrastaría? no hacerla. Contra darle besos y abrazos, ¿no? ¿Sí? O sea, más bien sería, o sea, ¿quieres hacerla sin síntomas o hacerla hasta que te toques Claro. algo? Podría ser. Claro, o sea, estás al día de ayer estábamos en el día de la reflexión sobre el cáncer de mama y los comerciales salían diciendo, háganse la mastografía porque la detección oportuna disminuye la muerte, ¿cierto? Entonces, ¿qué les parece un ensayo clínico aleatorizado en donde se aleatorizan a las pacientes a mastografía y se les da seguimiento por 13 años? ¿Qué les parecería este estudio? Entonces, les hago la mastografía cada año, por 13 años, y veo si se mueren o no se mueren. ¿Qué te parecería, estimado Ricardo? Me parecería en qué sentido, o sea, pues me parece ¿Qué que te está parece el bien. estudio? El ensayo clínico. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Y cuál es, o sea, cómo van a hacer el contraste? ¿O cuál, la ¿Cómo? comparación, de dónde van a sacar la población de comparación? Ok, son mujeres sanas a las cuales se invitan. A unas mujeres se les hace mastografía al azar y a otras solamente se les hace revisiones. Cada año. Revisiones clínicas, o sea, Sí, las citas. Buenos días, ¿cómo está, señora? Bien. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Las mamás? Bien. Gracias. ¿Las dos? Sí, las dos, bien. me imagino que todas van a ser del mismo grupo de edad, ¿no? O sea, 40 para Todas arriba. del mismo grupo de edad. O sea, aquí tienes la demarcación diagnóstica, todas con el mismo grupo de edad. Pues creo que está bien diseñado, o sea, para lo que se quiere demostrar. Ok, y entonces tu cálculo de tamaño de muestra sería para tu objetivo principal. ¿Cuál sería el objetivo principal, Ricardo? La disminución de mortalidad. Disminución de mortalidad. ¿Cuánto crees que podría disminuir la mortalidad, Ana, con el uso de las mastografías? ¿Cuánto crees que pudiera impactar? Caro quiere hablar. Pues en cualquier estudio lo que buscas es que aunque sea clínicamente haya una diferencia del 10%, pero no creo que la haya. Mínimo 10%, ¿no? Como del 4, 3, bueno, no sé en este... ¿Tú cuánto ahí- darías? ¿Tú cuánto dirías? Oye, ¿sabes qué? Que hazte la mastografía porque si te la haces, o sea, si te aplastan la boobie, ¿no? Con eso te voy a disminuir 10% la muerte. ¿O cuánto le dirías a alguna persona? Marta, ¿tú cuánto le dirías? Caro dice 10%. Pues sí, igual un 10% Ok, para disminuir la mortalidad.
Ok, ¿qué porcentaje de mujeres se mueren por cáncer de mama? De estas mujeres sanas, ¿qué porcentaje se mueren Mm, en general por cáncer de mama? Ayer fue el día del cáncer de mama. Si le preguntamos a una oncóloga, Ana. Anita, O sea, de todas las mujeres, ¿cuántas se mueren de cáncer de mama? sí, porque pues yo quiero hacer la evaluación, yo quiero hacer el cálculo de tamaño de muestra, ¿cierto? Muy El número que poquito. se vende es 1 de cada 8, ¿no? Va, 1 de cada 8 sería, ¿cuánto sería 1 de cada 8? ¿Te parece 1 de cada 10 para que sea un 10%? Pero 1 de cada 10 que tienen cáncer, no 1 de cada 10 que son mujeres, ¿no? No, pero aquí estamos buscando que la Sí, idea, bueno, la no, idea se dice que sería- uno de cada 8 va a tener cáncer, pero no que no se va a morir, es diferente, ¿cierto? Ajá. Ok, entonces, ¿cómo haríamos el cálculo de tamaño de muestra? Pues primero saber cuántas mujeres hay en México, que supongo que, Ah, eso ya lo sabemos. ajá, como 60 Cuando, millones. cuando pasa de 999, ya decimos que son poblaciones infinitas, Ah, ok. Ajá. ¿sale? Entonces, tenemos un infinito de mujeres que es el universo, Ujú. ¿sí? Entonces, ese sería el primer punto. 1, un infinito. Porque son más de 999, ¿ok? Después diríamos, ¿cuántas mujeres se mueren en México? ¿Cuál sería la mortalidad en México de cáncer de mama? Hay que preguntarle a un oncólogo. ¿No tenemos oncólogo? Sí. Sí. ¿Qué pasó? Hay una nota del INCAN que dice que 15 mujeres al día se mueren por cáncer de mama, Ok, le ponemos un pero no porcentaje. me sé la cifra. ¿Qué te parece que se muera un 1%? Vamos a ponerlo así. Que se muera un 1% de la población. Que no es cierto, pero bueno, más o menos. ¿No? ¿Te parece bien? O vamos a ponerle, ¿qué te parece que se muera un 2%? Y obviamente ese 2% quedaría aquí en el grupo de las que tienen besos y abrazos. Si nosotros hiciéramos una campaña para hacerse mastografías, yo podría disminuir la mortalidad, digamos que un 1%, y con eso me baste, ¿no? ¿Valdría la pena o no valdría la pena, Ricardo? O Vic, ¿qué opinan? Sí, valdría la pena porque es una disminución del 50%. Es una disminución del 50%. Ok, va. Una Justo estoy viendo lo de cuántas, estoy buscando el dato Sí, y ponen a nivel nacional la tasa de mortalidad por cáncer de mama es 17.19 defunciones por cada 100,000 mujeres de 17. 20 años o más. Déjale en 17 por cada 100,000 mujeres. 100,000 mujeres. Escúchale, pues eso es bien poquito, ¿no? O sea, sería, le voy a quitar aquí un 0 para que me quede en 10,000 y sea 1.7 por cada 10,000. Entonces me quedaría en 0.1, o sea, un 2%. Vamos a dejarlo para más o menos tener aquí una idea. Y entonces, si yo quisiera disminuir un 10%, sería muy poquito, y entonces decimos, bueno, vamos a disminuir un 50% la mortalidad, un 1%. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí queda? Hacerse mastografías disminuye, ¿no? Un 1% la mortalidad. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacerlo entonces. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es, primero, ¿qué fórmula tendría que ocupar, David? ¿Cuál sería la fórmula que tendría que ocupar? De las que conoces. Sofi, No sé. Sofi, ¿qué fórmula ocuparías? Creo que sería la diferencia de proporciones. Bravo. ¿Por qué diferencia de proporciones? Ana, ¿por qué por proporciones? Porque vamos a comparar la proporción de las pacientes que se murieron con mastografía versus las que no tuvieron mastografías. Excelente.
Entonces, decido si es por proporciones o es por medias a partir del resultado final, del desenlace. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, aquí me voy a ir. ¿Están viendo mi pantalla de OpenEPI? Sí. Entonces, aquí me voy, no a las tablas de 2x2, estimado José Antonio, si me voy aquí a tamaño de muestra. ¿Ok? Y aquí en tamaño de muestra me pide todas estas. ¿Cuál escogerías, estimado José Antonio? Pues proporciones, ¿no? Por Una proporción, uno para casos y controles no apareado, La una de para corte. evidencia de muerte o una para corte y ensayos clínicos. ¿Cuál escogerías? Para este caso en particular, yo creo que proporciones, ¿no? Sí. ¿Qué opinas tú, Vic? ¿Qué escogerías tú? Es un ensayo clínico donde Un voy a ensayo ver clínico. a Pues unas mujeres con mastografía y a otras sin mastografía. Ajá. sí, es la de corte y ensayo clínico, que es la de la fórmula de Kessler-Fleiss. Bravo, bravo. Entonces, ahora llegó el momento, estimado David, de introducir los datos. Entonces, a la hora de introducir los datos, aquí nos pide una de corte. Y entonces, primero nos pide el nivel de confianza. ¿Qué es esto del nivel de confianza de dos lados? Caro, ¿qué es esto del nivel de confianza bilateral? No es lo del intervalo, no es lo del intervalo de confianza que siempre se pone. Más o menos, no. O sea, sí tiene que ver con el intervalo de confianza, porque la fórmula del intervalo de confianza del 95% tiene que ver con, voy a poner aquí la fórmula general del intervalo de confianza del 95, que es la media más menos la multiplicación de, es más menos z de alfa, que es esta certeza que decíamos del valor de P, de 0.05, multiplicado por el error estandarizado. ¿Ok? ¿Sí te acuerdas? Sí, más o menos se acuerdan de la fórmula, ¿no? Y entonces, ¿qué significa esta z de alfa? ¿Qué significa la z de alfa, Ricardo? Es el error alfa que vamos a aceptar que pueda tener el estudio, ¿no? ¿Y cuánto habíamos aceptado? Aceptamos el 5%. Claro. O menos. Entonces, todos se acuerdan de esta curva, ¿no? De la campana de Gauss. Y entonces decimos, imagínense que toda esta campana de Gauss fuera el azar. Y entonces, del azar, en mi muestra solamente quiero que quede un poquitito. ¿Cómo? ¿Cuánto poquitito? Bueno, pues aquí sabemos nosotros que tenemos la media y tenemos dos desviaciones estándar, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y entonces, el z de alfa que yo estoy buscando, que es este valor de aquí, el z de alfa bilateral, porque aquí dice de los dos lados, tiene que ver con el valor de aquí y el valor de acá. Y entonces el valor crítico de z de alfa se ha puesto en 1.96. No son dos desviaciones estándar, sino es 1.96. Y este me va a dar un valor de P de 0.05. Si yo tuviera un valor de z de alfa de 2, me daría un valor de P mucho más alto, como por ejemplo de una P de igual a 0.00001, por ejemplo. Muy significativo, ¿no? En 1936, Egon Pearson, el hijo de Carl Pearson, Egon Pearson se saca el premio Nobel por decir que el valor crítico que se iba a tomar como significativo o no significativo era este. ¿Queda claro? El acuerdo internacional es que para decir que algo es significativo o no significativo es tener un nivel de confianza bilateral del 95%. Es decir, un alfa de 1.96 o este valor del 95%. ¿Queda claro, Caro? ¿Sí? Sí. Entonces, de ahí sale el z de alfa. Muy bien. Y después dice potencia o beta, que es la probabilidad de detección. ¿Qué significa esa probabilidad de detección, Ana? ¿Qué leíste?
¿Qué leíste, Anita? Es el poder que tienes para demostrar tu desenlace. Y este depende, bueno, no depende, pero sí está relacionado con el cálculo del tamaño, bueno, o sea, con el número de pacientes, ¿no? Para que necesitas, entre más poder, necesitas más pacientes. Ok, ¿no? pero en general el poder querría decir es toda la parte del medio, ¿sí? Y entonces estas dos variables, que sería el valor de P como el poder estadístico, los dos son estables, los dos no se mueven. El acuerdo internacional es tener un valor de P de 0.5, un nivel de confianza del 95% y un poder o beta de 80%. El poder de decir que esto que estoy haciendo es adecuado. Entonces, el poder estadístico, ese debe de ser estable en un 80% cuando yo calculo mi tamaño de muestra. Muy bien. Y ahora sí, cuando estoy haciendo un cálculo de tamaño de muestra, aquí no le muevo, ¿no? Aquí no le muevo, aquí le pongo 95, ¿sí? Acá le voy a poner 80, ¿sí? Y aquí digo, ¿cuántos pacientes voy a tomar en cada grupo? Por lo general es 1 y 1, ¿sí? Y ahora vamos a decir, vamos a pensar que el porcentaje de expuestos positivos en uno y otro grupo fuera del 1%, como habíamos quedado, y el porcentaje de expuestos positivos fuera del 2%. ¿Se entiende esto? En el esquema que habíamos hecho hace rato. Sería al revés, ¿no? O sea, los no expuestos sería 2. Ah, claro. El grupo de no expuestos Yo también se entendí. 2%, Ajá. que solamente le damos cariño. No, señora, reciba amor, no deje que nadie le haga daño, ¿no? Si ve que alguien viene en el metro y le hace así, usted le pega, ¿no? Y si viene un médico y le hace así, usted le pega, ¿no? Esas son las que recibieron cariño. Contra las que les estrujaron ahí, ¿no? Que sería una disminución del 1%. ¿Ok? Esto, en términos relativos, dice Víctor, de qué porcentaje de disminución relativa representaría, Vic. No entendí la pregunta. Sí, cuando tú dijiste hace ratito que había una disminución, ¿de cuánto era esa disminución en términos relativos de porcentaje? Eran del 50%. Ahí está, ¿no? Esto es la representación relativa de 0.49, bueno, no salió 50% exacto, pero sí es de un 50%. ¿Cómo que un 50%? Bueno, si nosotros hiciéramos la fórmula de reducción de riesgo relativo, ¿sí? Que sería 1 menos el riesgo relativo, o 1 menos el OR, aquí sería de un 50%, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿Sí, Caro? Sí, ok. Y entonces, ¿cuántos pacientes necesitaría? Esa es la pregunta que se hacen con ese tipo de variables. Ok, aquí simple y llanamente le doy calcular. Y en este cálculo, ¿de cuántos pacientes necesito, David? ¿Cuántos pacientes requiero? Del total del tamaño de la muestra, ¿Sí? pues serían 4.534, 4.920. Con 4.920 señoras, yo podría probar que no hay diferencias entre los grupos, ¿sí? O que sí hay diferencias de un 1%, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Aquí yo tengo una pregunta. Ay, Marta, por favor. ¿Por qué vienen como, supongo que son distintas fórmulas, la de Kelsey Flies y Flies con CC? Esto, ¿cómo lo podemos interpretar a cuál es el que nosotros necesitamos? Fíjate que más o menos al mismo tiempo, Kelsey y Fleiss hicieron el cálculo, las fórmulas de cálculo de tamaño de muestra. Casi al mismo tiempo. Pero poco tiempo hablaron de una corrección
del cálculo de tamaño de muestra, de la fórmula de Fleiss. Entonces, actualmente lo que tú te quedarías sería con esta fórmula corregida. Ese sería como lo más novedoso. Digamos que esta se formó en 1970, esta en 1972, y esta fue cercana a los 80. Entonces, el cálculo de muestra corregida, yo tomaría esta en general, ¿no? Que es el Fleiss corregido, ¿sí? Pero las dos son correctas. Las dos fórmulas son correctas. Ahora, Marta, ¿qué pasaría si yo encuentro que la diferencia entre los dos grupos me da una P de 0.001? ¿Qué dirías para el cáncer de mama, para la guía del cáncer de mama? Pues que la detección a través del tamizaje de mastografía disminuye la mortalidad. ¿Cuánto? Pues o sea, si la P es, porque la P es menor de 0. Espérame. Sí, Ana. Ana, tuya. Ahí sería una diferencia absoluta del 1% en mortalidad y relativa del 50%, Así es. así lo interpreto. Así estás perfecto, ¿no? Entonces, la diferencia de riesgo que hubieron es del 1%. Esta es la diferencia real que voy a obtener yo, que sería la reducción absoluta de riesgo, y esta sería la diferencia real. Y la diferencia relativa podría ser este valor que nos decía Víctor, ¿no? Que es una mejoría, disminuye un 50% la muerte de las señoras, ¿sí? ¿Cómo lo dirías tú, Marta? Por favor, ayúdanos otra vez a parafrasearlo. Es que Ana lo dijo muy rápido. Entonces sería que, o sea, en aquellas pacientes que tienen la mastografía como método de tamizaje, la reducción de la mortalidad en comparación de las personas que no lo hacen es del 1%. Ajá. Ujú. Y si tuvieras ahora una P mayor a 0.05, ¿qué dirías, estimado José Antonio Jacob? Ahí sería el 50% de las pacientes que se hacen la mastografía disminuye su riesgo. No, porque la P ya es mayor de 0.05. Víctor, Sofi, perdón, ¿qué dirías? Que no sirve de nada hacer la mastografía porque no disminuye la mortalidad. ¿Y si es bien dolorosa? Pues menos. ¿Sí? Ok, entonces guarden ustedes en el disco duro este valor de 4,920 pacientes. Este es el valor mínimo que requiero para encontrar una diferencia, para decir si le doy o no le doy a estas señoras, ¿cierto? ¿Qué pasaría, estimado Víctor, si en lugar de 4,000 pongo 40,000 señoras? ¿Qué pasaría? Eso, al aumentar el número de muestra, en teoría disminuyes el error beta. Según yo, a mayor tamaño de muestra, Ajá. es que no sé bien, o sea, como que se puede diluir el efecto, pero no sé bien cómo interpretar. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si ahora decimos, no, yo quiero más pacientes, yo voy a hacer un estudio bien contundente, quiero más pacientes? Y entonces aquí lo que se hace es que la diferencia que estábamos buscando era de 1%. Ahora vamos a buscar una diferencia más chiquita. En lugar que sea 2, ahora que sea 1.5. Y mira lo que sucede. Aquí lo que sucede es que ahora me voy aquí a 1 y calculo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que el odds ratio ahora es de 0.66. ¿Qué dirías ahora con un 0.66? ¿De cuánto fue la reducción relativa? Del 66%. No. 34.
Sí, Ana, muy bien. ¿De cuánto dijiste? 34. 34%. Ya no es del 50%. Real sería de un 0.5%. Real. ¿No? ¿Y cuántas pacientes necesito? 15,952. Es decir, entre más incremento mi tamaño de muestra, más chico, entre más incremento mi tamaño de muestra, más chicas son las diferencias entre los grupos. ¿Sí, Caro? Sí, y así lo puedo hacer más chico según yo quiera. Muy bien. Ahora, Una pregunta. Justo de ese punto, ese punto 5%, digo, o sea, no se puede parecer como no insignificante, pero se está hablando de millones de personas, ¿no? O sea, ese ok, punto 5% representa el punto 5 de 130 millones de personas. muy bien, sí, 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 o sea, ahí podrías tú, ese es el fundamento de tu tamaño de muestra. Decir, aunque parece muy chiquito en términos porcentuales, en realidad ese punto 5 representaría una gran cantidad de mujeres, ¿cierto? Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, lo puedo hacer tan chico o tan grande como yo quiera, ¿no? O sea, esto no es importante, sino lo importante es cómo lo estoy pensando. Entonces, si estoy pensando que esto va a representar una población mayor, va a representar a todas las mujeres. Entonces, vamos a ver ahora qué fue lo que pasó en la vida real, ¿no? Entonces, en la vida real tenemos este día, que fue el día de ayer, el día del cáncer de mama. Y entonces, en lugar de que sea el día del cáncer de mama, es el día de los descuentos de las mastografías, ¿no? Es el día de la venta de mastografías, ¿no? Vaya usted y compre su mastografía, ¿no? Pues usted compre aquí un 10%, acá 20%. Y las guías de práctica clínica, ¿cómo son? David, ¿podrías leernos qué dicen las guías de práctica clínica? Sí. La evidencia obtenida no es definitiva, a favor o en contra de la autoexploración. Sin embargo, tiene el potencial de detectar una masa palpable y después Hasta ahí. ¿Qué te parece, David? Algo que ni está a favor, pero tampoco está en contra, ¿no? Caro, mira, la evidencia obtenida, pues no es definitiva, porque no está a favor ni está en contra. ¿Tú qué opinas? Queda igual hacerlo o no. Pero, ¿qué te dice eso de no es definitiva? Pues que pudiera haber o sea, que habría necesidad de hacer otro estudio para definir si sí o no hay una relevancia ¿Y por qué sería eso? clínica. ¿Y por qué podría haber eso que no sea definitivo? Porque a lo mejor no está estandarizada la forma en que se hace la autoexploración. Bueno, ya El tamaño hiciste de un muestra, ensayo clínico donde está perfectamente bien realizado todo el asunto, lo hiciste perfecto. Ujú. el tamaño de muestra no fue suficiente, ¿no? Porque el tamaño de muestra no fue suficiente. Por eso es importante hacer un buen cálculo de tamaño de muestra, para no terminar diciendo, no, pues como sí, como que no, pero yo creo que quién sabe. A ver, estimado Vic, ¿puedes leernos en una revisión sistemática? En una revisión sistemática de ECA, no sé qué es eso, Ensayo clínico aleatorizado. ensayo clínico de 388.535 pacientes con o sin exploración mamaria, se encuentra que no un efecto benéfico del clivaje screening en la modalidad y detección de cáncer de mama, pero muestran evidencias de daño mamario detectándose principalmente patología mamaria benigna. ¿Qué te parece? ¿Qué le entendiste tú? Ya no son los 40,000 que buscábamos. Ahora son 388,000. Martita, son 388,000 pacientes que fueron involucrados aquí. Y no se encuentra un efecto benéfico en el screening, en la disminución de mortalidad, pero sí hago daño mamario. ¿Qué piensas tú? Pues queda un poquito en contra de todo lo que estamos viendo justo en este mes, o por lo menos aquí en el hospital, que están haciendo chorros mil de campañas. Y aquí el tamaño de muestra, pues obviamente tendremos que ver bien cómo estuvo todo, como más calculado, más en detalle, pero ese tamaño de muestra es enorme. ¿Tú concluirías algo con esto? Pues
se podría concluir que, O sea, tú a tu paciente, por ejemplo, tú tienes un paciente. Le dirías, señora, vayas a hacer la mastografía. pues no sé. Sí, Ricardito, no. Ricardito, ¿puedes seguir leyendo la herramienta básica? La herramienta básica para investigar problemas mamarios es la exploración clínica mamaria, complementando según el caso con mamografía, ultrasonido, resonancia magnética o estudios patológicos. ¿Qué te parece esa recomendación? ¿Y cuál es la evidencia de esa recomendación? Exactamente, o sea, no tiene evidencia, no tiene números, está así como que súper chafa. Anita, ¿podrías leer la que sigue? La presentación clínica. No, la de abajo, la del examen clínico mamario. Sí. Dice, el examen clínico mamario por el personal clínico es difícil, iniciando con la inspección mamaria, con la paciente sentada con los brazos elevados, visualizando simetría, ulceraciones, cambios en el color, eritema, hoyuelos o edema. Categoría C. ¿Qué opinas? Ay, no, qué tristeza. Está súper triste, ¿no? Está muy tristísimo esto. ¿Cómo dice que dijo? O sea, no, es así, ¿eh? O sea, la autoexploración no sirve, porque es difícil, o sea, bueno, o sea, sirve para lo que sirve, pero no sirve para lo que no sirve. O sea, sí sirve, pero es difícil. La mastografía no sirve, hace más daño. Ya que la autoexploración sirve es porque ya algo está muy crecidito. Exacto, exacto. Ahora vamos a ver los números, que son los números de la coloración coclear. Este es el resultado de los ensayos clínicos y este es el resultado de no el ensayo clínico, pero sí un estudio de corte. Un estudio de corte donde pues, a unas señoras les hacían mastografía y a otras no, ¿no? O sea, porque no se las hacían, ¿no? Entonces, pensemos solo en el ensayo clínico que fue bien realizado, Sofía. Y entonces, para empezar, ¿cuántos pacientes fueron incluidos en el total? Los totales de los pacientes. ¿Puedes ver? Son 25,214. Me estoy yendo al de Canadá del 80, en el que... Los totales. Ya están las sumas. Son 119,897 a las que se les hizo screening y 173,061 a las que no se les hizo screening. ¿Cuánto habíamos buscado, José Antonio? ¿Cuánto era nuestra cifra, te acuerdas? Para encontrar un 1% de diferencia. Ya se me fue el internet. Víctor, ¿cuánto habíamos dicho que se requería? Pues más o menos lo mismo, ¿no? Como 117,000. No, habíamos dicho 4,920. 4,900. Ah. Y 15,000 cuando íbamos por una diferencia de 0.5. Ahora, ve esto, Víctor. ¿Qué pasa aquí? Estudiaron 25,000. Tamaño de muestra enorme. Pero al año siguiente dicen, no, tu estudio no estuvo bien, porque los canadienses nos dividimos en los que somos del Reino Unido versus los que somos de la parte francesa. Ellos hacen su otro estudio y meten 19,000 más. Y después, en el Reino Unido, en 1991, dicen, no, todos ustedes están locos, yo voy a meter a más pacientes. ¿Qué te parece este cálculo de tamaño de muestra? ¿Tú crees que aquí hubo un cálculo de tamaño de muestra o más o menos? Yo creo que sí hubo cálculo de tamaño, pero la potencia estadística de los diferentes tipos de estudios no es la misma. Ok, pero ¿qué piensas tú? O sea, por ejemplo, ya había un estudio previo de 19,000, de 21,000 y no habían encontrado diferencias. ¿Tú hubieras hecho otro? Sí, hubiera tomado esa muestra inicial en la que no se concluyó nada y hubiera hecho un nuevo cálculo de la muestra para buscar mayor significancia. Como aquí, por ejemplo, ¿no? Como en el último, exacto. Ok. Pero bueno, aquí yo tengo una observación porque creo que más bien entonces se tiene que volver a hacer un estudio porque esas son terapias de 1991 que no tienen nada que ver con las terapias actuales del 2021 para el cáncer de mama. Y si lo que se busca es disminución de mortalidad, pues un estudio de 1980 con terapias de 1980 no son las del 2021 que disminuyen la mortalidad igual, ¿no? Ok. Podría ser que alguien
alguien hiciera el ensayo clínico, debo O sea, decir se tendría que hacer con las ensayo, terapias actuales. Pero ese ensayo la, clínico, Ricardo, el ensayo ¿Mande? clínico de 53.884 mujeres comparadas con 106.956 mujeres seguidas durante 13 años, ahorita van en 25 años, ya con las terapias nuevas, y no Ah, se han ok. encontrado diferencias. O sea, porque Es han sido actualizado, 13 ¿no? Ajá, ok. y no se han encontrado diferencias. Sí, Anita. Yo tengo otra observación. O sea, es un estudio padrísimo de muchísimas pacientes y todo, pero algo que se vio de los estudios después es que cuando los hicieron por grupo de edad, sí se demostraron diferencias. Entonces aquí no sé qué tipo de pacientes se incluyen, si están todas de 40 a 70 o nada más arriba de 50. Entonces eso también Todas, puede impactar. todas, Todas, todas de ok. 40 a 70, sí, sí, sí. Sí, sí, que era el objetivo principal. ¿Qué es lo que tú estabas, esto lo estamos haciendo porque tú nos dices, o sea, ¿qué vamos a tomar? ¿El objetivo principal o los subgrupos? Ajá. ¿Y tiene subgrupos? Sí, claro. Ok. Mira, pero primero veamos esto. Primero veamos el cálculo de tamaño de muestra. Primero veamos cuál es el resultado que se obtuvo, ya sea de este estudio y de este otro estudio. Y entonces para eso le vamos a pedir a José Antonio. ¿Todavía está con nosotros José Antonio? No, ya no. David, cuéntanos. ¿Qué opinas de este punto 96 que va de 89 a 1.04? ¿Qué opinas de ese resultado? Pues yo lo daría como, o sea, a pesar de que su intervalo de confianza es de 0.96, pero tiene un rango desde 0.89 y rebasa el 1 a 0.04. Sí, Entonces, pues yo diría que no sería significativamente estadístico. pero ¿creerías que o sea, no es significativamente estadístico? Sí, muy bien. Eso es totalmente cierto. Eso lo vemos aquí, ¿no? Lo vemos aquí en el efecto general, una P de 63. Pero tú dirías que es concluyente o no concluyente, Caro. O sea, en la guía de práctica clínica lo pones como concluyente o no, pues se ha visto, pero pues quién sabe. Pues es que en todos el intervalo de confianza cruza la unidad, o sea, tendría que, o sea, esa evidencia te diría que en ninguno se demostró, pues. ¿Ok? O sea, ¿es concluyente o no concluyente? O O sea, sea, porque habíamos o sea, dicho que es teníamos dos. concluyente que en todos no hubo, o sea, que en todos no hubo significancia estadística, pues. O sea, teníamos dos hipótesis, ¿te acuerdas? Ujú. Que es hipótesis nula y hipótesis alterna. La hipótesis nula, ¿cuál sería? Que no, que no sirve, No sirve. Y la hipótesis alterna, que sí sirve. que sí sirve. ¿Probé que sí sirve? No. Pareciera que en cierto grupo de la población. ¿Cómo? A ver, ¿en qué grupo de la población? A ver, enséñame No, dónde. ahí, o sea, me refiero a que en esos datos no lo vas a ver, o sea, ahí simplemente lo que te dice es que No sirve. ¿Sí? En este estudio no sirve. ¿Sí? Pero la siguiente pregunta es más importante. ¿Es concluyente o no es concluyente? Bueno, esa conclusión, para saber si es concluyente o no concluyente, lo que tengo que evaluar son los intervalos de confianza. Si los intervalos de confianza pasan de los límites que habíamos puesto inicialmente, que era una P bilateral de 0.05, entonces yo tendría que tener que mis límites serían 0.85 y de 1.25. Si los intervalos de confianza pasan de estos puntos, así, hacia el otro lado, o hacia el otro lado, entonces no son contundentes. Entonces digo, bueno, sí, hay que hacer estudios que permitan disminuir el tamaño de muestra y que permitan disminuir este intervalo de confianza para que me digan dónde está el valor verdadero, ¿no? ¿Dónde está el valor verdadero de la media? Porque el valor verdadero de la media, uy Dios, ay, el valor verdadero de la media podría quedar en cualquiera de estos sitios. Ay, no lo puedo agarrar. Ay. Ah. El valor medio de la media en un intervalo de confianza va desde aquí hasta acá. Pero vean estos intervalos.
los intervalos de confianza nunca salen del 0.85 del 1.25. Con esto, Caro, puedo decir que tengo datos contundentes de que no sirve la mastografía, ya definitivos, porque por más que incremente mi tamaño de muestra, se va haciendo más y más y más chiquito, se va haciendo más y más estable ese intervalo de confianza, ¿sí? Entonces, ya con estos datos, ya puedo decir que la mastografía no disminuye la mortalidad, ¿sí? Y entonces, el siguiente paso de los ensayos clínicos ya es esto que dice Caro, esto que dice Ana. Bueno, ahora pensemos en los eventos adversos. Porque esto tiene sus eventos adversos, ¿no, José Antonio? ¿Cuáles podrían ser los eventos adversos de una mastografía? Lo que se comentó anteriormente, la aparición de procesos benignos. No, Bueno, no aparecen. No es que aparezca, bueno, cierto. sino que yo puedo meter a una paciente, hacerle mastectomía o lumpectomía. ¿Qué es una lumpectomía, estimada Ana? Tú eres oncóloga. Es una resección parcial de la mama. Una resección parcial de la mama no es algo bonito, ¿verdad? No, a ninguna mujer le gusta. Ni mastectomía, ninguna mujer le gusta. Menos. Y menos si los resultados no eran contundentes. Claro. Y mira qué sucede aquí. Ahora nos podrías leer qué pasó en este resultado secundario. Esto no fue primario. ¿Por qué? Porque nadie podría diseñar un estudio para ver si se le hacen más lupectomías, ¿no? O sea, no podría haber ese diseño. ¿Qué te parece ahora? Híjole, pues aquí es claro que esto no es beneficioso, es al contrario, están del otro lado todos los, ¿cómo se llama? Los intervalos, los puntos, Los intervalos de confianza. Ajá. Ajá, están después de la unidad, como si esto fuera peor. Y además de todo, dijimos que tenemos estos umbrales, ¿no? Estos umbrales de seguridad. Entonces, el umbral de seguridad querría decir que va de 1.25 a 0.85, que fue lo que calculamos en el tamaño de muestra, ¿cierto? Bilateral. Y entonces, las medias, todas están por fuera de ese umbral. Entonces, podríamos decir que si incrementamos el tamaño de muestra, vamos a jalarlo más hacia el lado de daño. Ahora, ¿qué diría con estimada Sofi? ¿Cuánto daño a una señora? ¿Cuánto es el daño que le provoca a una señora por hacerle la mastografía? O sea, por recomendarle, hola señora, venga a hacerse la mastografía conmigo, porque tenemos un 20% de descuento. ¿Cuánto daño le estaría ofreciendo? Pues más que el beneficio que sería. ¿Cuánto? ¿Cuánto más? Esa es la magnitud que se calcula en un cálculo de tamaño de muestra. ¿Sí? ¿Cuánto es el efecto? Y entonces aquí lo que podríamos calcular es el poder estadístico que esto tiene. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto daño más se le hace a estos pacientes, José Antonio? Pues al estar del otro lado de la unidad, ¿Cuánto? Ahí todos rebasan el 1.2, o sea, de la media. Por eso, pero ¿cuánto le vas a poner en la guía de práctica clínica? No sé. ¿No? Víctor. 31, ¿no? ¿Cuánto? 31% de Claro. daño. Utilizando la fórmula de reducción de riesgo relativo, lo que hago es que tengo un 31% de daño. ¿Correcto? Entonces, no tiene ningún efecto benéfico, pero sí tiene este efecto deleterio. Es por eso que en el planeta Tierra está, bueno, menos en México, ¿no? En todos lados, menos en México, ¿no? ¡Viva México! En todo el mundo ya se están tomando otro tipo de decisiones. Las decisiones de tomar otros tipos de tratamientos, por ejemplo, tamoxifeno, o tomar otro tipo de tratamiento antes de proceder a estas lupectomías, porque no es tan certero. Entonces, por eso es que ha habido un cambio alrededor del mundo. Entonces, esto es solamente para que vean cómo hago el cálculo del tamaño de muestra, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver
en la importancia del tamaño de muestra, tiene que ver en cómo los eventos adversos, Ana, sí se pueden analizar y como dijo Ricardo, si salen significativos, puedo creer en ellos. ¿Sí? ¿Sí, Ana? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y entonces esto nos ayudaría a tomar decisiones. ¿Qué decisión podrías tomar con esto, estimada Caro? La recomendación de decirles de hacer o no la mastografía. ¿Y qué les dirías? O imagínate, tienes una mamá, una señora enfrente de ti, ¿qué le dirías? ¿Se la hace o no se la hace? Pues yo la tengo más fácil porque veo puros con cáncer ya. Ah, sí, va, pues así, es que no. Ah, pues así, hasta mi abuelita, pues ya viene diagnosticado, pues ya la mastectomía, la mastografía es solamente te da la localización y te da el pronóstico y te da un montón de cosas, eso no es lo que estamos diciendo. No sirve Es para esta mi jefe. parte de decidirle, señoras, váyanse a hacer mastografía para detectar cáncer. ¿Qué le dirías? Que no reduce el riesgo, o sea, que te puede ayudar a la detección de cáncer, pero no te va a ayudar a que vivas más. Ok, entonces, ¿eso le dirías tú? Ay, David Islas, Caro, no, Martita, ¿tú qué le dirías? De verdad, de verdad, de verdad. ¿Ya vieron ustedes la guía de práctica clínica? Como que sí, como que no. No, pues háztela porque, pues mira, te puede ayudar a detectar el cáncer, pero pues no, eso no significa que no te vayas a morir, pero también te puede ayudar a que te queden unas cicatrices en la mama bien bonitas, sin que eso disminuya la mortalidad. ¿Tú qué le dirías, Martita? ¿Tú crees que Pues sea fácil esta parte? no es nada fácil, más por el estigma que ya traemos como muy, muy engramado de que a todas las mujeres cada año se les tiene que hacer la mastografía. ¿Qué le dirías tú? Pues sabiendo ahorita con lo que nos demostraron y que no es necesaria la mastografía anualmente para disminuir la mortalidad. Ok, bueno, entonces tú qué le dirías, no se la haga, ¿no? Yo diría, no se la haga, por favor, ¿no? Por favor, por favor, por favor, por favorcito, porfis, 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 porfis. Pero bueno, cada quien aquí tendría que decidir si se hace o no se hace. La recomendación sería 100% en acudir a su médico, para que el médico pueda tomar esta decisión, ¿no? Es una decisión médica, no es una decisión de acuda, sin cerebro, a hacerlo. Pero, es decir, tiene que tener datos clínicos y tiene que tener todo lo demás. Ahora, nos tardamos un montonal, pero ¿qué les parece si vamos a ver sus trabajos? ¿No? Vamos a intentar evaluar un poquito sus trabajos. David sigue sin entregarlo. Tenemos No, la clase con la doctora Roy. ¡Auch! Ok, perfecto. Bueno, entonces yo los califico y se los mando. Espero que les haya servido. ¿A qué horas tienen clase con Ivonne? ¿A las 9? 8:30. 8:30. Adiós, 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 que les vaya bien. Ya saben que hay Gracias. tarea. Víctor, hay tarea. Víctor. Sí, doctor, Repítanos. nada más, no sé si podamos después profundizar un poquito en cómo obtener los datos para introducir el cálculo de muestra. O sea, me quedó todo muy claro, pero, por ejemplo, en mi estudio para yo obtener los datos, ahí me hice un buen de bolas. Va, sí. No sé si podamos poner algún ejemplo o algo. La próxima clase ponemos un ejemplo. Si puedes hacer una presentación, Vic, de cómo lo hiciste tú, de cómo hiciste la búsqueda para obtener los datos, va a estar perfecto. Y nos damos un Perfecto. tiempito la clase que... De acuerdo, gracias. 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 Ay, Ivoncita, lo siento, Ivonne, lo siento. Sí, porque no llego, es imposible, sí. Pero yo todavía iba a revisar. Soy un chorero, no es posible. No puede ser, cada vez estoy peor, clase.